Rector de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario y analista político y electoral. Desde su profesión base, médico, hacíamos la analogía antes de ir a la pausa del término, un paciente puede estar crítico pero estable. Y tomo este ejemplo porque hablaba de que, no se puede buscar un enfrentamiento militar, no se puede buscar más violencia o un saldo lamentable, sino desde esta posición, de esta actitud que ha fijado el Ejecutivo encargado en este momento. ¿Cómo se encuentra Venezuela desde su observación? No hay duda que Venezuela está herida y fue herida gravemente, sobre todo porque es la primera vez que se sufre una herida de esa naturaleza. Y Venezuela tiene que recuperarse de esa herida. Y los médicos de Venezuela, tendrán que ver cómo recuperan al país de esa herida. La estabilidad es necesaria. Usted no puede con un paciente que está grave, entonces comenzar a molestarlo, y entonces, mira, dime tal cosa, y sacudirlo para que conteste algo, ni exigirle cosas que no puede contestar o que no puede hacer. Camine, no puede caminar todavía. Entonces usted tiene que buscar una tranquilidad en el país, y esa tranquilidad es lo que Trump mismo se dio cuenta, no podía garantizar la oposición apátrida, no lo podía garantizar el grupo de María Corina Machado. Pues él se dio cuenta inmediatamente que poner a María Corina Machado o a cualquiera de ellos en el poder era el caos en Venezuela. Entonces tenía que buscar a alguien de adentro que tuviera control. Y entonces, de adentro que tuviera control, tenía que ser alguien del aparato gubernamental. Algo que ha ocurrido en otros países, ocurrió en todas las democracias socialistas del pasado, quienes estaban en el gobierno participaron luego en el cambio. Y eso está ocurriendo en Venezuela. Lo que aquí habría que decir, vino Trump a sustituir la oposición, y el alacrán Trump, porque es un alacrán, porque está en el diálogo. Entonces, quienes en el pasado hablaban de que los que dialogaban eran alacranes, tendrán que decir que Trump también es un alacrán, porque el alacrán Trump, conversando con el gobierno, han llegado a un acuerdo de hacer una serie de acciones en tres fases. Es una intervención rechazable, por supuesto. No es posible que el petróleo venezolano, es Trump quien va a decir cuáles son las compañías, cuánto van a vender, etcétera, pero además el dinero no se lo van a pagar a Venezuela, sino se lo van a pagar a unas cuentas estadounidenses que ya abrieron y que ya tienen una normativa. Y después que Estados Unidos retire la parte que le corresponde, entonces la otra parte además deciden ellos en qué se va a invertir. Es una situación desagradable e inaceptable de pérdida de soberanía. Allí no hay ninguna posibilidad de otra explicación, pero, repito, es impuesto. Eso es impuesto. ¿Qué podemos hacer para enfrentarlo? Que en este momento no hay posibilidad de enfrentarlo en una forma distinta de la forma en que se está enfrentando. Pero eso sí, teniendo claro dos cosas: que para enfrentarlo necesitas además una unidad del pueblo venezolano, el gobierno, que es el timonel, porque son los que tienen el timón en las manos. El gobierno tiene que asumir conductas totalmente distintas a las que tenía. Aquí, por ejemplo, la represión indiscriminada debe terminarse. Aquí, el ajustarse al debido proceso debe de ser de inmediato ya. No puede ser que se le siga dando largas a esto, y ese guaraleo, porque esa es la palabra criolla, guaraleo, que ha caracterizado muchas veces al gobierno cuando se le exigen cosas. Él guaralea para darle tiempo de contestar o de cambiar, pero al final no cambia. Entonces, aquí, por ejemplo, las excarcelaciones deben ser cambiadas por liberaciones de los presos políticos, sobre todo de aquellos presos que no tienen ninguna sentencia y que no han sido acusados de nada, pues. Bien, en este caso el entendimiento del gobierno de los Estados Unidos ha sido con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pero es un nombre que representa en este momento ese poder ejecutivo, pero es un poder ejecutivo que ya se ha reunido con el gabinete de ministros, ha empezado a tomar decisiones, no trabaja solo, trabaja con las instituciones. Entonces voy a tomar las palabras de nuestro invitado anterior, del diputado Luis Parra, que hablaba del rol fundamental que tiene en este momento retomar la solidez de las instituciones en Venezuela. ¿Cómo ve el profesor Luis Fonmayor precisamente este rol de las instituciones en este escenario que plantea, en este escenario diplomático que tiene Venezuela? Bueno, hay que reinstitucionalizar, eso lo hemos dicho desde hace tiempo. Hay que reinstitucionalizar. Aquí hay cuestiones que hay que cambiar ya. Por ejemplo,
Una muestra de, digamos, de unidad nacional sería la incorporación de sectores opositores en el gobierno. Por ejemplo, hay determinados sitios, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, son dos instituciones que deberían estar en manos de la oposición seria. Yo no estoy hablando de la oposición que está al lado del enemigo, al lado de Estados Unidos. Estoy hablando de la oposición, y estoy hablando de que sea seria, de que sea seria. Entonces, esas son medidas que se pueden perfectamente tomar. Cuando estamos hablando de reinstitucionalización, vamos a darle una visión a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene 29 diputados de oposición, y al lado de 29 diputados de oposición hay 150 del gobierno. ¿Esa es la correlación de fuerza política existente en el país? No, eso es producto de una ley, de un reparto electoral absurdo y totalmente improcedente, que no tiene nada que ver con la proporcionalidad. Sí, la Asamblea tiene que reflejar la proporcionalidad política que existe en la población, y no la refleja. Hay que comenzar a estudiar ese problema para que la Asamblea Nacional comience a reflejar mejor la política en la población, y porque eso le daría legitimidad a la Asamblea. ¿El CNE actual tiene total acuerdo nacional? No, el CNE puso una torta enorme el 28 de junio del año 2024. Bueno, entonces tenemos que comenzar las conversaciones para ver cómo llevamos a que el CNE rescate su credibilidad y a que volvamos a tener, que lo he dicho varias veces, el mejor sistema electoral del mundo. Yo en este momento quiero el sistema electoral que manejaba Bativisa y Lucena. Ese mismo lo quiero yo para tenerlo ahorita y para tenerlo en el futuro. Ahora, estas son cosas que hay que ir construyendo, no pueden ser ya. Por eso es que yo no creo que esta transición, o como la llamemos, es una transición de 90 días o de 60 días. No, yo creo que esto se va a llevar un poco más de tiempo. Ya vamos a tomar su experiencia electoral para conocer un poco también esos escenarios que han generado diferentes inquietudes entre el ciudadano común, a través también de nuestros televidentes. Están invitados a participar a través del canal de Telegram Primera Página GB. Ya vamos a revisar sus preguntas, comentarios, inquietudes. Ahora le consulto con respecto a lo que dice el marco jurídico venezolano. Bueno, hay un gobierno encargado, hay todo un proceso que se está viviendo, y por supuesto hay que esperar que pasen algunos días para ver cuáles son las decisiones que se van a tomar. Pero en lo que procede, en lo que corresponde a ese marco legal, se habla de elecciones, se habla de todo este panorama. ¿Qué le dice su experiencia? Bueno, yo no creo que en este momento se deba hablar de elecciones. Quienes hablan de elecciones en este momento es quienes quieren abortar cualquier proceso de normalización. Quienes no quieren la normalización hablan de elección. Este no es un país preparado en este momento para elecciones. Este es un país ahorita preparado, que tiene que prepararse para empezar a resolver problemas. Que además se van a resolver mejor, porque ahora resulta que Trump también ha demostrado que las sanciones económicas que existían o que existen, sí son responsables de la crisis económica existente, porque aquí la oposición decía que los sancionados no es el país, sino que los sancionados son las figuras del gobierno, y que las sanciones no tenían nada que ver con la situación económica. Se está viendo con claridad que tienen que quitar las sanciones para poder vender petróleo, por ejemplo, para poder cobrarlo. Entonces las sanciones que tenía Venezuela, por supuesto que han sido importantes en el deterioro. O sea que el deterioro del país no es solamente por una mala gestión gubernamental, también es por unas sanciones extranjeras que han evitado la posibilidad de que el país pueda utilizar sus recursos de la manera adecuada. Entonces yo creo que allí hay que tener claro esta situación y entender entonces que hacia adelante, bueno, hay que apoyar todo lo que sea estabilización, todo lo que sea mejorar. Las declaraciones de Jorge Rodríguez y las declaraciones de Delcy Rodríguez sobre la necesidad de rectificar, sobre la necesidad de volver atrás, perfecto, me parece muy bien. Ahora, tienen que dejar de ser solo declaraciones, tienen que pasar a hechos concretos, que la población los vea. En este momento la población está viendo algunas cosas y dice, digamos, la propaganda internacional
nos está tratando de presentar que las liberaciones de presos políticos o las excarcelaciones son obra de Trump. O sea, porque Trump es el que excarceló a Enrique Márquez, por ejemplo, cuando resulta que el presidente Maduro en diciembre había comenzado las excarcelaciones mucho antes de la incursión militar. Bien, tenemos interacción a través del canal de Telegram, primera página GB. El usuario Arquímedes dice: buenos días, pregúntale al invitado si él está de acuerdo con que los poderes del Estado, dígase Poder Judicial, Electoral, Legislativo y los demás, estén subordinados a un partido político. No, por supuesto que no. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Los partidos deben influir en el aparato de Estado en la medida de sus fuerzas, y debe existir la presencia de una oposición que pueda perfectamente, dentro del marco constitucional, actuar. Y eso es uno de los problemas que el gobierno del PSV no atendió en su momento y que se le viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, de la mejor forma posible. Pues quienes estamos en una posición que no estamos con el gobierno, pero que tampoco estamos con esa oposición apátrida, que criticamos a ambos factores, porque tenemos el país como la referencia natural, venimos diciendo qué cosas deberían haberse hecho que no se hicieron. Bien, profesor, antes de cerrar la entrevista vamos a compartir una de las interacciones más. El usuario Abad, nos queda muy poco tiempo. Dice por acá, ¿cómo puede un país ser próspero con tantas sanciones impuestas por un imperio? Habla de este tema que, recordemos, no tuvimos tiempo de tocarlo, pero también se ha dado el levantamiento ya de algunas sanciones que tienen que ver con la movilización del crudo venezolano. Está la expectativa de que puedan ser levantadas completamente para la libre relación de Venezuela con otras naciones, pero tomando la intervención de este usuario, le pregunto, ¿cómo ve también el panorama de esas conversaciones con respecto a las sanciones que no son nuevas? En este momento se están flexibilizando y también sucedió a lo largo del 2024, 2025. ¿Qué pasa con este tema? Bueno, lo dije hace unos minutos, que se ha demostrado que las sanciones sí eran importantes y eran sanciones contra el país y contra la economía. Se están liberando las sanciones, bueno, porque se necesitan para poder llevar adelante el país. Y eso me parece que es muy positivo. Pues ahí no hay ninguna otra cosa. Uno siempre estuvo en contra de las sanciones. Aquí a favor de las sanciones estuvo un grupo opositor. No todos los opositores estuvimos a favor de las sanciones. Todo lo contrario, estuvimos enfrentando las sanciones. Ahora, en este momento tenemos una presidenta de la República, la primera presidenta mujer, además. Es la presidenta de la República. Es una cuestión que deben ya entenderlo algunos, que nunca entendieron que Maduro era el presidente. Bueno, que entiendan ahora que es la presidenta es Delcy Rodríguez. Y que esa presidenta hay que acompañarla en todas aquellas acciones que significan estabilidad, mejoría de las condiciones de vida de los venezolanos. Tienen que comenzar a ocuparse ya del problema económico y de reducir la inflación, de reducir esa brecha entre el dólar paralelo y el dólar del Banco Central, que se está cortando porque, claro, al haber una acción internacional como la que hubo, bueno, la especulación interna, más la economía en general, también se ve impactada y, por supuesto, el dólar paralelo baja, el dólar otro sigue subiendo hasta que llegan y se encuentran. Bueno, eso hay que lograrlo. Si hay crecimiento económico porque crece el PIB, bueno, vamos a repartir ese PIB de la manera mejor posible. No puede ser que el capital se lleve absolutamente todo y el trabajo nada, los salarios sigan como ese alcance están. Natural entre ambos parámetros que estaba señalando puede darse en los próximos días, en los próximos meses. Eso se está dando ya porque ya está, el dólar paralelo está bajando. Claro, y el otro va a seguir y llegará un momento en que se encontrarán. Ahora lo que repito, necesitamos mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, de los pensionados, de los trabajadores. Entonces, tenemos que regresar al salario. La remuneración del trabajo es el salario, no son los bonos. La bonificación salarial es un error. Y entonces, si la economía lo permite, hay que ir sustituyendo nuevamente la bonificación del salario con el salario. Y entonces, acabar con ese cuento que uno de los economistas del gobierno ha mantenido en forma equivocada, de que no, si se aumentan los salarios hay inflación. Aquí no se han aumentado los salarios y sin embargo hay inflación en este momento, por ejemplo. Bien, profesor, gracias por acompañarnos en Primera Página en este escenario de análisis de la situación que vive Venezuela. Luis Faumayor Toro es rector de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario y también analista político y electoral. Nueva pausa en Primera Página para entrar ya en la recta final de la edición del día de hoy.